SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. La delicadísima situación en la frontera ucraniana se ha agravado esta tarde. Estados Unidos ha denunciado en público que Rusia está preparando un falso ataque contra sus propias tropas, contra las tropas rusas, un teatro, una farsa, para tener un pretexto con el que poder invadir Ucrania. Ahora entramos en las consecuencias geopolíticas inmediatas que puede tener esta acusación. Y ya aquí en España vamos a analizar esta noche en Hora 20 el agujero negro que hay en nuestro sistema de dependencia y en nuestro estado de bienestar, que es que más de 40.000 personas se mueren al año en España sin haber recibido las ayudas para la dependencia a las que tienen derecho por ley. Vamos ahora con todo. Antes, el tiempo para este fin de semana. Jordi Carbó. Buenas tardes. Para el fin de semana solo esperamos pequeños cambios en la situación meteorológica. En general se mantendrá el tiempo soleado y frío. La novedad será que en Galicia las nubes irán a más, algunos chubascos pero poco destacables el domingo, viento a ratos fuerte de levante en el estrecho y las nieblas también ganarán protagonismo de madrugada en zonas llanas del interior, especialmente en la meseta sur. Y como decíamos, en general tiempo soleado con temperaturas sin grandes cambios, incluso un poco más bajas, sobre todo las mínimas, con heladas en prácticamente toda la península, incluso en algunos puntos del litoral, especialmente en Cataluña y Baleares. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Final de la Supercopa de Arabia. El Real Madrid ha comunicado el positivo por COVID de Carvajal, que se perderá la final del domingo. El Athletic ha debido suspender hoy el entrenamiento vespertino en Riad por culpa de una tormenta de arena. Y el presidente de la Federación, Luis Rubiales, se defiende en la SER de las críticas por llevarse el torneo a un régimen no democrático. Insiste Rubiales en la labor humanitaria de la Federación. A nivel ético, creo que lo que estamos haciendo aquí es ayudar mucho al desarrollo de la mujer en el fútbol, que es nuestro cometido. Yo voy a seguir trabajando, convencido de que podemos ayudar a los cambios, y esos cambios que digo ya son una realidad. Pues ahí queda, las palabras de Rubiales. Lo analizamos a partir de y media en Hora 25 Deportes, y a las 10 de la noche, hora española, está previsto que el tenista Novak Djokovic responda ante las autoridades de inmigración australianas después de que el gobierno del país le haya cancelado hoy el visado con el que entró allí a Australia. Tras su entrevista, en principio lo van a detener. Y el domingo será la audiencia definitiva en la que el juez federal decidirá si Djokovic puede jugar o no el Open de Australia, que empieza el lunes, pese a no estar vacunado. Pero el no estar vacunado no es el único problema del tenista. El otro es que mintió en su declaración de entrada a Australia y dijo que no había estado en otros países antes de aterrizar allí en Australia. Y no le ha quedado más remedio que reconocer que llegó desde aquí, desde España. Y lo ha reconocido en una declaración jurada a la que hemos tenido acceso aquí en la SER. Ana de Radillos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, así aparece en esa declaración jurada que hacen sus abogados y que presentan 4 días después de estar retenido en ese hotel de Melbourne. Según el documento que se puede leer en cadenaser.com, el tenista serbio asegura que el martes 4 de enero salió de España para viajar a Australia vía Dubái. Según su versión, llegó en una aeronave comercial que aterrizó a las 11:30 hora local del miércoles 5 de enero. Tardaron 25 horas, incluyendo escalas y varios aeropuertos, y llegó con 3 entrenadores y personal de apoyo. Cuando aterrizaron, según su versión siempre, le escoltaron hasta el puesto de control de pasaportes, donde le preguntaron si estaba vacunado, a lo que él contestó que no, y le retiraron el pasaporte, que según él no lo ha vuelto a ver. La declaración incluye también la visa otorgada el 18 de noviembre del año pasado, que hoy le han cancelado. Gracias, Terradillos. Así empieza Hora 25. Con la tensión en la frontera con Ucrania, que no solo no se ha reducido en esta semana de conversaciones entre Rusia y los representantes, digamos, de Occidente, de Estados Unidos, de la OTAN, sino que al revés va a más. Rusia tiene apostados decenas de miles de soldados en su frontera con Ucrania. Es una manera de enseñar los dientes para que la OTAN no se expanda hacia su frontera, y esta tarde Estados Unidos ha acusado al Kremlin de estar preparando una especie de farsa, un falso sabotaje contra sus propias tropas
para justificar un ataque a Ucrania. And the Russian military plans to begin these activities several weeks before a military invasion, which could begin between mid-January and mid-February. Es la portavoz de la Casa Blanca que ha dicho que Rusia prepara ese sabotaje en Ucrania a finales de enero, mitad de febrero. Informa desde Estados Unidos Víctor Sancho. En Washington están convencidos de que hace semanas que Rusia tiene sobre el terreno efectivos con entrenamiento en disrupción social y explosivos para llevar a cabo lo que denominan una operación de bandera falsa, la creación de pretextos y autosabotajes que afecten intereses rusos en la zona oriental ucraniana. El plan ya habría iniciado con acciones en redes sociales para diseminar relatos basados en el deterioro de derechos humanos en Ucrania. Con ello justificarían una invasión militar que podría darse en esta segunda mitad de enero o a principios de febrero. We've certainly seen this playbook before. La estrategia, como ha recordado el portavoz del Pentágono John Kirby, se ha visto anteriormente, en concreto en la invasión de Crimea de 2014. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, ya ha negado la acusación, asegurando que es información infundada. Aquí en España termina la primera semana de curso tras las vacaciones de Navidad, de curso escolar, y termina con 19.000 profesores contagiados o en cuarentena por COVID. Es cerca de un 2% del total de profesores que hay en España, aunque hay autonomías en las que ese porcentaje de profesores contagiados o en cuarentena se eleva hasta el 5%. Adela Molina, buenas tardes. Buenas tardes. Los datos recopilados hasta el miércoles por el Ministerio de Educación y en los que faltan los de Madrid, Baleares y Asturias dan una idea del impacto de los contagios navideños en colegios e institutos. Un 2,6% de los profesores es positivo o está en cuarentena. Son más de 19.000, 7.000 más que antes de las vacaciones. El porcentaje de docentes de baja supera además el 5% en Navarra, Cataluña y Canarias. En cuanto a los alumnos afectados, superan los 100.000, es la mitad que antes de Navidad y suponen algo más de un 1%. De nuevo, Navarra, junto a Ceuta y País Vasco, tienen el mayor porcentaje con un 4% de alumnos afectados. Las aulas confinadas, tras el cambio de protocolo, no llegan ni al centenar, un 0,03%, la mayoría de infantil. Cada 11 minutos, muere en España una persona dependiente que tenía derecho a la prestación de dependencia, pero que en administraciones no han llegado a tiempo. 128 personas al día mueren en esta circunstancia. Es la lista de espera de la vergüenza del estado del bienestar en España. Teresa Rubio, buenas tardes. Según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la espera media para recibir la prestación es de 14 meses. Al ritmo que se ha tenido en el 2021, incluido la inyección económica de 623 millones de euros, se necesitaría un lustro para lograr la plena atención en España. Se refiere a la inyección económica del Ministerio de Derechos Sociales, que no todas las comunidades han utilizado igual. Las comunidades con mayor limbo de dependencia son Cataluña y La Rioja, con casi 1 de cada 3 personas en situación de dependencia pendiente de esa prestación de servicio, y Canarias con el 27%. Las que mejor, según el informe, Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias y Andalucía. Pero a pesar de datos como este, el debate político en España sigue girando semana y media después en torno a las vacas. Yo tengo familia con granjas en Barruelo del Valle. Yo tengo familia en Meneses de Campos con una granja avícola. No es por dármelas de nada, pero lo he vivido desde pequeño. Pablo Casado se ha ido hoy al campo, a Ávila, a las Navas del Marqués. Lo voy a repetir. España tiene la mejor carne del mundo. Gracias a ganaderas como Eva, que hoy se ha levantado a lo mejor a las 4 o 5 de la mañana para estar cuidando a sus 70 vacas. Por cierto, hoy una de ellos ha parido y está por ahí el ternero. Ahí estaba el ternero en esa granja a la que se ha ido Casado a hacer campaña. Por cierto, granja de ganadería extensiva, de esas granjas en las que las vacas pastan tranquilas en un prado y que son precisamente las que Alberto Garzón alabó en la entrevista en The Guardian, en contraposición a las macrogranjas en las que los animales están allí hacinados. Y cuando los periodistas le han preguntado a Casado, oiga, ¿por qué para criticar a Garzón nos trae usted a una granja de las que Garzón defiende, en lugar de llevarnos a una macrogranja? Ahí han empezado los nervios. He venido a mi pueblo de adopción y no hemos podido ir a una macrogranja porque aquí no hay macrogranjas. Lo cual es algo bastante evidente, pero en Castilla y León hay granjas y granjas grandes. Yo no sé si las hay, ¿por qué no se ha ido a esas macrogranjas Casado a hacerse la foto hoy? Como veo que están interesados en que vayamos a una explotación intensiva, pues yo
por ejemplo, pues, la semana que viene. Pues la semana que viene irá casado a una macro granja y llevando este asunto a un punto ya casi autoparódico, el PP ha lanzado hoy en redes sociales una campaña con el lema "Más ganadería, menos comunismo". Más ganadería y menos comunismo, porque el comunismo, que es la ideología que está en el Consejo de Ministros, intenta intervenir en los hábitos y en la economía nacional. Alberto Garzón intenta decirnos que tenemos que comer menos carne. A los ganaderos que cumplen la ley, que tienen que cerrar sus explotaciones. Esto es una hipocresía tremenda. Vosotros, como sois comunistas, podéis hacer lo que queráis con el Falcon, comer lo que os dé la gana en vuestros ministerios. Bueno, Casado intentando exprimir todo el jugo político del asunto, mientras el gobierno está intentando ponerle ahora sordina a esta polémica. ¿Por qué crear ahora esta polémica? Sin duda, porque hay unas elecciones autonómicas y porque a la dirección del Partido Popular le interesa es el ministro de Agricultura, Luis Planas, que hace 2 días estaba de gira mediática criticando las palabras de Garzón. Ahora el gobierno intenta cortar la polémica, que miembros del propio Ejecutivo reconocen que se equivocaron en engordar. Reconocen que es un despropósito que se vuelva a dar dimensión nacional a una campaña autonómica, como ya se hizo en Madrid en mayo, con el resultado para la izquierda perfectamente descriptible. Inma Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces fue por la calidad de la democracia y ahora es por la calidad de la carne. Hay miembros del gobierno que consideran que es un despropósito que de nuevo estén en el centro del debate, como ya ocurrió en las elecciones del 4 de mayo. Además, lamentan en el PSOE que al final quede como que hay división en el gobierno sobre el apoyo a la ganadería sostenible, cuando dicen que el problema es que Garzón habló de mala calidad en un momento electoral sensible. Así que ahora quieren apagar la polémica y en eso andan todos en el PSOE, señalando al Partido Popular. Adriana Lastra. Yo no voy a alimentar ninguna polémica, una polémica ficticia que solamente le interesa al Partido Popular, porque lo que intenta es tapar lo que sucede en Castilla y León. El PSOE y la Moncloa se esfuerzan ahora además en sacar de este asunto al presidente del gobierno, que este fin de semana no va a hacer campaña en Castilla y León, se va a Granada a apoyar a Juan Espadas en la presentación de su candidatura. Candidatura para las elecciones andaluzas que todavía están por convocar, pero que van a ser este año. Hoy se ha calentado allí en Andalucía la precampaña con unas palabras de Juan Marín, Ciudadanos, pero sobre todo con la respuesta de Macarena Olona, de Vox. Juan Marín, que lleva 3 años siendo vicepresidente de un gobierno que lo es gracias al apoyo parlamentario de Vox, hoy ese mismo Juan Marín ha dicho: Vox no va a cantar el cara al sol en Andalucía mientras que yo esté aquí. No sé si con eso le queda suficientemente claro. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Macarena Olona de Vox? En lugar de decir, es que nosotros no queremos cantar el cara al sol, somos un partido perfectamente democrático. En lugar de decir eso, Macarena Olona le ha contestado: lo que todavía no sabe Juan Marín es que él tocará las palmas. Y se retrasa la aprobación de la Ley de Vivienda. Iba a aprobarse este próximo martes en el Consejo de Ministros, pero el Consejo General del Poder Judicial, que está en funciones, que lleva 3 años sin renovarse, que responde a una mayoría conservadora que ya no existe en el Parlamento, ese Consejo General del Poder Judicial ha tumbado hoy el informe que iba a avalar esa ley, la Ley de Vivienda. El ponente de ese informe, progresista, proponía avalar la ley, pero hoy se han reunido los vocales y han tumbado el informe, y en su lugar lo que han aprobado son las enmiendas que otro de los vocales había presentado, diciendo que la ley no es admisible en términos constitucionales y que impone un modelo de intensa intervención pública que hace irreconocible el derecho a la propiedad. Esto es literal. Y ahora ese vocal tendrá que redactar su propio informe, que luego se votará en otro pleno del Consejo General del Poder Judicial, que como pronto se reunirá a finales de este mes. Y más allá de lo que decidan, lo cierto es que todo esto va a retrasar mucho la aprobación de la ley que el gobierno quería dejar aprobada en el Consejo de Ministros de este martes que viene. Ana Fernández Vila. Sí, habrá que esperar por lo menos otro mes. Desde el Ministerio de Transportes lamentan el retraso y piden tranquilidad. Dicen que la ley se aprobará pronto y que contará con plena seguridad jurídica. Y aclaran que sí se aprobará este martes el bono joven del alquiler con vigencia desde el 1 de enero. Mientras en Unidas Podemos han trasladado su máxima preocupación por una decisión que consideran injustificable. Incluso acusan al PP de haber secuestrado al CGPJ por impedir que se renueve el órgano para mantener la mayoría conservadora. Los morados ya mostraron también en diciembre su malestar con el PSOE por no haber mandado a tiempo, a su juicio, la ley al CGPJ, una ley que ya les costó meses negociar en el seno del Gobierno y que, por lo que parece, tampoco tendrá una tramitación sencilla en el Congreso. El consejero del CGPJ que ha presentado las enmiendas críticas es el que propuso el PNV. Además, en Unidas Podemos ya se estaban planteando, antes
después de este nuevo retraso, la posibilidad de presentar en esa tramitación en el Congreso sus propias enmiendas para agilizar la aplicación de la ley. 8:15 de la tarde, 7:15 en Canarias. La vicepresidenta Yolanda Díaz acaba de compartir en Madrid un acto con el economista Tomás Piketty y en ese foro ha anunciado Yolanda Díaz... Y yo creo que la clave es que caminemos, y ya os anticipo que este año vamos a trabajar en esto con los equipos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la democracia, en la empresa, en la participación de los trabajadores y las trabajadoras. Es cierto que en nuestro país hay fórmulas fomentar la participación de los trabajadores de alguna manera en los consejos de administración de las empresas, pero en ese acto la noticia no ha estado solo sobre el escenario, sino también en el patio de butacas. No es algo coyuntural. Por favor, no es el foro. Bueno, vamos a esperar un poco. No llevaba el acto en marcha ni 15 minutos cuando un activista de Frente Obrero ha increpado así a Yolanda Díaz por haber pactado con la patronal la nueva reforma laboral que, dice este activista, es la más vergonzante que ha visto. Al final ha acusado a la vicepresidenta de que la reforma solo sirve para tapar las vergüenzas de la patronal y le ha gritado váyase con la patronal, mientras los servicios de seguridad del Círculo de Bellas Artes sacaban al hombre de la sala. Y para cabreo el de los taxistas de Madrid con Isabel Díaz Ayuso. Están poniendo el grito en el cielo porque la Comunidad de Madrid pretende impulsar una ley que va a permitir que los coches con licencia VTC, que son los Cabify, los Uber, sigan operando en Madrid capital. Y a esos taxistas, que durante muchos años han sido un caladero de votos para el PP, a esos taxistas les dice ahora Isabel Díaz Ayuso que es que en Madrid libertad. Yo comprendo la preocupación de algunos sectores, en concreto el del taxi de Madrid. Pero si hay VTCs, si hay Uber, si hay patinetes, si hay bicis, si hay vehículo compartido, no es porque lo quiera la Comunidad de Madrid, es porque lo quieren los ciudadanos. Libremente lo eligen así. Y este Gobierno lo que hace es respetar todas las opciones de movilidad que hoy libremente nos piden los ciudadanos. No vamos a prohibir nada en Madrid, tampoco las VTC, ni vamos a enviar más gente al paro, ni vamos a negarles a los ciudadanos su derecho a vivir en una comunidad cada vez más moderna, más técnica, más avanzada, más innovadora, y muy por encima de todo lo que no vamos a hacer es negarles su derecho a elegir cómo libremente se quieren mover por todo el territorio autonómico. Asunto delicado porque el PP siempre ha ondeado la bandera en defensa del taxi. Radio Madrid, Javier Bañuelos. Buenas tardes. Sí, esa bandera la quemaron los propios taxistas en 2018 y es literal, fue en tiempos de Ángel Garrido como presidente. Ahora Isabel Díaz Ayuso reaviva la tensión latente con ese sector y parece que ha encendido la mecha del colectivo. Julio Sanz, de la Federación Profesional del Taxi, acaba de pasar por la ventana de Madrid. 25.000 familias dependiendo pues de estos caprichos de esta presidenta que hoy se ha convertido en CEO o en comercial de alto standing de una plataforma. Les están provocando, dicen, pero no auguran ninguna huelga antes de Fitur. Este es el momento, aseguran, de los despachos y de los tribunales, pero avisan a Isabel Díaz Ayuso no le saldrá gratis sus guiños a las VTC. Lucía, ¿qué tal las navidades? Genial, las he... Hora 25. Aimar Bretos. Los máximos mandatarios de la Conferencia Episcopal de los Obispos Españoles, encabezados por el cardenal Juan José Omeya, se han reunido hoy en el Vaticano, los ha recibido allí el Papa Francisco, y en rueda de prensa posterior han justificado que España no vaya a seguir el camino de Francia o Portugal, creando una comisión independiente para investigar los abusos sexuales dentro de la Iglesia, cosa que sí se ha hecho en esos países. En España no se va a hacer. Asegura que lo harán las propias diócesis, a quienes se les ha remitido el informe en el que el país documenta 251 casos de abusos. Un informe, como digo, del diario El País, que no ha parecido o no parece haber gustado demasiado al arzobispo de Valencia, que ha llegado incluso a encararse con el responsable del periódico allí en Roma. Vámonos a la capital de Italia, Joan Solés. Buenas tardes. La Conferencia Episcopal Española se quita de encima las denuncias de abusos sexuales de religiosos y las remite a las diócesis. Abrimos el camino para acercarnos a esas víctimas y que esas víctimas se puedan acercar a esas oficinas de cada diócesis. Según su presidente, el cardenal y arzobispo de Barcelona, Omeya, ello les permite mayor cercanía con las víctimas. Para muchos es muy complicado ir a Madrid y tal. Es más fácil en el lugar
poder llevar esa investigación, ese acompañamiento de las personas. Eso lo tenemos clarísimo. Sin embargo, la mayoría de víctimas de los abusos sexuales de religiosos no busca esta cercanía del clero o de la jerarquía de la Iglesia, sino que pide justicia, especialmente cuando años o décadas después, superados los traumas y las conmociones, estos gravísimos delitos han prescrito en la justicia ordinaria. Con justicia actúan otras conferencias episcopales. Portugal hace lo que cree conveniente, Francia hace lo que cree conveniente, Alemania hace lo que cree conveniente, Italia y nosotros. También la Conferencia Episcopal Española. También. Más de 500 palestinos están ahora mismo en la cárcel en Israel y en los territorios palestinos ocupados sin que haya cargos firmes contra ellos, sin ningún juicio celebrado y sin que haya una fecha para su liberación. Entre esas 500 personas hay incluso menores de edad y uno de ellos es Amal, un joven de 17 años, menor de edad por tanto, que tiene además una enfermedad autoinmune. Lleva un año en esa situación. Pilar Díaz Aguilar. Ni su familia ni su abogado saben por qué el joven palestino está arrestado desde hace 14 meses bajo una detención administrativa. No hay cargos y tampoco fecha para el juicio. Su padre, Muammar Orabi, ha pasado por los micrófonos de Punto de Fuga y cuenta que en la cárcel no le están brindando el tratamiento médico que necesita. Muammar cuenta que su hijo está sufriendo, dice que se muere, que solo la ha visto una vez en un año y apenas podía comer. Acaban de conocer que Amal seguirá en prisión hasta mayo. Es la cuarta vez que alargan la detención. El siguiente paso que va a dar su hijo, explica, es una huelga de hambre que tratan de impedir. Su familia asegura que están haciendo todo lo posible y piden ayuda a la comunidad internacional para que su hijo quede en libertad y su salud deje de estar en riesgo. Y ha muerto el arquitecto Ricardo Bofill, emblema de la arquitectura española, el arquitecto barcelonés más conocido internacionalmente. Ha muerto a los 82 años. Ha firmado proyectos en 50 países diferentes. A ver quién puede decir eso. Pepa Blanes. Formaba parte de ese grupo de intelectuales de la Gos Divin catalana con ganas de romper con todo lo anterior. Incluso tuvo sus problemas con el franquismo. Tenía una idea global de la arquitectura y en su estudio, en su taller, había poetas, economistas y filósofos. Quizá por eso supo entender el cambio que se producía y plasmarlo en distintos edificios y estilos nada convencionales, como el Hotel Vela de Barcelona, los conjuntos de viviendas comunales Walden o la Muralla Roja cerca de Benidorm, uno de los edificios más posteados en Instagram. Con un estilo totalmente opuesto está el aeropuerto del Prat. Uno de los motivos por los cuales he hecho arquitectura, el afrontar el tema de la muerte o la inutilidad de la vida. Posmoderno, complejo, maldito eran las líneas rojas de sus creaciones, que llegaron también fuera de España. Ahí tenemos la sede de Shiseido en Tokio y la de Cartier en París, y en una época más barroca. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk. No hay que burlarse del personal. Se puede intentar seducir, atraer, orientar, encandilar, incluso fascinar, pero nunca burlarse de la gente. Y menos aún con las cosas de comer. 2 ejemplos de ahora mismo. El primer ministro británico Boris Johnson quiso hacer creer a sus conciudadanos que un botellón en el jardín de su residencia oficial era una reunión de trabajo. Inverosímil y chapucero, pero un punto ingenioso. Por travieso. Tuvo que pedir perdón con excusas zafias. Casi nadie le creyó ni le dio el perdón. Ahora es peor, ha rizado el rizo. Acaba de saberse que celebró otro fiestorro en plena pandemia, justo cuando la reina tenía que guardar distancias. Triste y sola en la iglesia durante el entierro de su marido Felipe de Limburgo. La burla a la respetada Isabel es la frontera de cinismo que demasiados británicos no están dispuestos a cruzar. El respeto a la institución es para ellos un Rubicón. También el tenista serbio Djokovic se propasa. Atrapado en su propia araña negacionista de la vacuna, engaña en cantidades industriales. Bueno, a la mentira en realidad le llama error. Lleva 3 en pocos días. Fue un error de juicio dejarse entrevistar cuando estaba contagiado, concede. Fue un error humano el despiste de falsear el formulario de inmigración a Australia, reconoce. Probablemente cometió un error al decir que fue el gobierno federal quien le facilitó la entrada en el país, reconoce. Cuando uno dice la verdad, no se equivoca tantas veces. El coronavirus está teniendo un efecto indirecto positivo. El intento de engaño queda retratado como engaño. Y la actitud cara dura se manifiesta como tal, dura, no blanda, y lo duro no dura. En Ser Podcast, las 8 de hora 25. Cadena Ser.
la radio.